Hola amigos, les saluda de nuevo Fufo y este es el segundo video de una serie de sesiones dedicadas al proceso de escritura de una pequeña historia que estaré subiendo poco a poco. En esta ocasión hablaré del personaje y algunos otros temas importantes que trataré en dos partes para no hacer el video muy extenso. Espero les sea de utilidad. Comenzamos. El video anterior se trató de la idea y de algunas recomendaciones para dar los primeros pasos al momento de decidirnos qué queremos escribir. Ahora nos toca elegir al personaje que nos gustaría para nuestra historia. No olviden que estamos en la primera etapa de todo nuestro proceso creativo, así que no pasa nada si conforme vamos avanzando hacemos cambios radicales al tema, a los personajes o a la historia. De hecho, ese es el propósito de esta primera etapa. Antes de entrar de lleno en el tema del personaje, creo necesario hacer un paréntesis en este punto para tener un poco más claro qué estamos haciendo, es decir, qué es la literatura. En términos básicos y actuales, se puede entender a la literatura como un medio de expresión que nos hace reflexionar o sentir a través de la palabra escrita o hablada. Recordemos que los géneros literarios por excelencia son solo tres: el lírico o poético, donde el autor se centra en expresar sus sentimientos; el dramático o teatral, donde los actores dramatizan o representan hechos ficticios o basados en la realidad; y el épico o narrativo, donde los hechos ocurridos siempre son narrados, es decir, hay alguien que nos cuenta los hechos. Independientemente que el autor combine dichos géneros o se apegue a solo uno de ellos, cualquier texto literario, a diferencia del lenguaje común, debería invitarnos a la reflexión, o sea, a un ejercicio intelectual, o invitarnos a las sensaciones y sentimientos en un ejercicio más estético. Entonces, si nosotros nos expresamos a través de la palabra escrita o hablada que genera sensaciones o reflexiones, ya estamos haciendo literatura. Es importante que tengamos presente que los textos literarios deban provocar siempre algo en el lector o espectador. Si nosotros comprendemos eso, entonces entenderemos con más facilidad cómo podemos crear situaciones y personajes estimulantes, o como les digo yo, personajes eficaces. Es decir, personajes que cumplan realmente con su propósito dependiendo el tipo de personaje que sean. Ahora sí, ¿qué es en realidad un personaje? Según la RAE, la Real Academia Española, un personaje es una persona de distinción, calidad o representación en la vida pública. Cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran y actúan en una obra literaria, teatral o cinematográfica. Persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar. Por ejemplo, el boticario del pueblo es todo un personaje. En dicha definición podemos encontrar ciertas características interesantes que podemos analizar un poco más. Por ejemplo, el ser distinguible, o sea, que el público lo ubique con facilidad. No es como los demás, hay algo en él que lo hace notarse. La distinción representa esa cualidad o ventaja que todos tenemos, pero que nos cuesta darnos cuenta de ella, o que en muchas ocasiones nos cuesta valorar en nosotros mismos. Ser representativo, o sea, que represente un ideal, un sector social o un sentimiento, que el público se identifique con él, que haya cierta empatía. Esta característica representa la imagen del presente de nosotros como público, por eso se crea una empatía. Que actúa, es decir, no se queda estático o inmóvil, piensa y siente con voluntad propia dentro de su entorno.
toma decisiones. Su voluntad para decidir lo que hará representa lo que los lectores o espectadores quisiéramos muchas veces de nuestra propia voluntad pasiva y tímida. Ser destacable, no ser uno más, el que hace la diferencia o propicia las condiciones para que esa diferencia ocurra, crea un anhelo en el público. Es un modelo ideal para el público que soñamos en destacar como lo hace el personaje. Como podemos darnos cuenta, un personaje debe contar con características muy cercanas, muy similares o incluso las mismas, ya sea físicamente, ideológicamente o socialmente, que las del espectador o el lector, para poder lograr de esa forma una empatía y después convertirse en un personaje destacable, identificable e incluso inolvidable. Aunque se dice que dentro del relato el personaje no puede ser más importante que el relato mismo, hay personajes que han superado no solo al relato que los contiene, sino que se han quedado inmersos en el imaginario común y han superado incluso el paso del tiempo. Sin importar cuál haya sido el camino de cada uno para llegar a ser un personaje inolvidable, podemos recordar a un Alonso Quijano, mejor conocido como Don Quijote de la Mancha, y su inseparable escudero Sancho Panza, al Principito, Romeo y su amada Julieta, Hamlet, el monstruo de Frankenstein, Sherlock Holmes o al mismísimo Drácula, por mencionar algunos dentro de la literatura universal, o a un Tintín, una Mafalda, Condorito, Memín Pinguín, Superman, Batman dentro de la narrativa gráfica, o quien no ubica al temible Darth Vader, a Chaplin con su eterno personaje Charlotte, E.T., Hannibal Lecter, Jack Sparrow, Mary Poppins, Robocop o Terminator dentro de la cinematografía, que aunque muchos de ellos tuvieron su origen en los textos literarios, la mayoría los recordamos en su versión para cine. Cuando un personaje alcanza tal grado de permanencia es porque ha quedado inmerso en la mente de la gente y ha logrado ser parte de la cultura masiva, ya sea por la alta exposición de su imagen, por su constante reinterpretación o por volverse icónico al paso del tiempo. Y es lógico asumir que si se ha explotado tanto a dichos personajes es porque nosotros como público nos hemos identificado con ellos o nos han impactado de alguna manera, y siempre los aceptaremos e incluso se los transmitiremos a las nuevas generaciones. Ahora, antes de saber cómo podemos crear personajes con grandes posibilidades para alcanzar empatía con el público y que además sean realmente funcionales dentro del relato, vamos a tratar de entender un poco más el por qué hay personajes que a veces los aceptamos casi de inmediato, sin importar si son los buenos o los malos, y por qué hay ocasiones que incluso algunos personajes nos parecen aburridos, sin interés, copias de algún otro personaje o incluso los olvidamos rápidamente. Hablemos de el tipo, el prototipo, el arquetipo y el estereotipo. Estos conceptos básicamente son categorías que nos ayudan a comprender la relación que hay entre algunos conceptos abstractos, culturales, imaginarios con nosotros mismos y la manera en cómo nos comportamos en nuestro entorno y con los demás. Pero también podemos hacer uso de dichos conceptos para nutrir nuestros relatos y tratar de crear ciertas sensaciones en el público. Cuando nos referimos al tipo, estamos hablando de un modelo que en lo personal suelo identificarlo como un macromodelo que es totalmente reconocible por nuestra conciencia y que actúa como contenedor de varios micromodelos pertenecientes al mismo origen. En palabras más claras, nos estamos refiriendo a la familia original de la cual provienen otros subtipos o micromodelos que reconocemos de inmediato. Por ejemplo, vamos a tomar los siguientes modelos. Si nos enfocamos en su pigmento o en su valor cromático, podemos decir que estos modelos son del tipo color. Y color contiene subtipos como el tipo rojo, el tipo azul, el tipo amarillo, etc. Otro ejemplo, si hablamos del modelo de tipo robot, de inmediato nuestra mente crea una imagen reconocible para dicho tipo. Ahora, dentro del tipo robot o de la familia robot, podemos encontrar un sinnúmero de modelos con características distintas entre ellos, pero que pertenecen a la misma familia o son del mismo tipo, del tipo robot. Olvidémonos por un momento si estos personajes son famosos o si ya los conocemos. Si nosotros empezamos a categorizar los modelos del tipo robot
en base a ciertas características, entonces vamos a ir descartando hasta llegar a un solo modelo que es único, que cumple con características específicas y que es reconocible por nosotros. Dicho modelo único es un prototipo. Recuerden, nunca hemos visto a estos personajes, ¿ok? El prototipo es un primer modelo que funciona como molde para la creación de uno o varios modelos futuros. Un prototipo cuenta con dos características básicas, que puede ser mejorable o transformable y que está en constante prueba. Además de que todos nuestros personajes sin excepción serán de algún tipo en específico, al principio también funcionarán como prototipos. No importa si tenemos en nuestra mente al personaje perfecto, con una personalidad encantadora y con características que creemos lo hacen único. Cuando lo pongamos a prueba dentro de nuestro relato, entonces sabremos si verdaderamente nuestro personaje prototipo funciona para la trama o hay que hacer ajustes ya sea en el personaje o en el relato mismo. No hay que tener miedo a realizar cambios necesarios a nuestros personajes para que nuestro argumento funcione como esperamos que funcione. Generalmente las primeras ideas que tenemos suelen no ser las mejores, y no porque sean malas ideas, sino porque nuestra imaginación e inventiva ya ha sido condicionada por nuestras vivencias, nuestra educación, nuestra cultura, y al principio podemos confundir una idea original con un cliché o con un estereotipo. Básicamente podemos entender al estereotipo como una copia superficial de un primer modelo. El estereotipo suele caer en los prejuicios irracionales a causa de las ideologías implantadas o aprendidas sin que nos haya importado conocer más allá de lo superficial. En ese sentido, nuestro personaje prototipo podría ser en realidad una copia superficial de otro prototipo que ya ha sido probado y aceptado por el público. Como el estereotipo se basa primordialmente en el aspecto físico y superficial de un primer modelo, seguramente tendremos que poner más atención en la personalidad de nuestro personaje, en su entorno o sus acciones para que logren identificarlo como un modelo único y al mismo tiempo que sea aceptado por el público. Generalmente nosotros como público solemos identificarnos más con personajes arquetípicos. Los arquetipos son ideales, conceptos o modelos universales que se dice están implantados en el inconsciente de nosotros sin importar la época o lugar en donde vivimos. Siempre son los mismos y se basan más en virtudes que en un modelo físico. El público nos identificamos mejor con personajes que representen o tengan dichas virtudes, que en muchos casos son anhelos que están presentes en nuestro inconsciente. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, que supera los obstáculos y adversidades por medios propios. Sin embargo, no basta solo con utilizar ideas arquetípicas para poder lograr la empatía del espectador. Hay que estar atentos de que nuestros personajes sean realmente funcionales para el relato, y para lograr esa funcionalidad y la aceptación del público existen métodos y herramientas que desarrollaré en el próximo video y segunda parte dedicado al tema del personaje. Por lo pronto, espero que haya sido de utilidad esta primera parte en la que vimos qué es la literatura, los géneros literarios, qué es el personaje, algunas características de personajes funcionales, el tipo, prototipo, estereotipo y arquetipo, y algunas recomendaciones para tomar en cuenta en esta primera etapa de nuestro proceso narrativo. Recuerden que todo esto son herramientas que tenemos a la mano para darle forma a nuestra historia. Ninguna es mejor o peor, siempre y cuando cumplan con un propósito claro y sobre todo las utilicemos a favor de nuestro relato sin olvidarnos de nuestro objetivo o interés principal, ¿ok? No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de la segunda parte dedicada al tema del personaje, en donde identificaremos los diferentes tipos de personajes y cómo podemos crear personajes empáticos y funcionales para nuestro relato. Si tienen alguna duda o comentario, háganmela saber y con gusto les contestaré. Hasta aquí este video. Yo soy Fufo y nos vemos en la segunda parte. Bye bye.